Buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente un lunes más con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor a través de las Escrituras, a través de su mensaje. Amén. Gracias por compartir, gracias por también a todos mis hermanos que el día de mañana también puedan estar viendo. Hoy día empezamos la transmisión un poquito más temprano. Nosotros siempre empezamos a las 20 horas, pero empezamos antes. Amén. Por otros tiempos que tengo yo, para ir ordenando mi tiempo. Y vamos a comenzar. Amén. El mensaje de esta noche se encuentra en el libro se los digo inmediatamente, en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, vamos a leer. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dice así la palabra de Dios. Amén. No saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes. Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh, es santo, y ustedes mismos son el templo. Amén. Yo he leído, ¿cierto? Siempre les digo, una Biblia israelita mesiánica, Kadosh. Amén. Para que usted la compare también con la Reina Valera. Bueno, vamos a hablar un poco del templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, amados hermanos, en palabras sencillas, es un lugar donde Yahshua, o nuestro Señor, o la presencia de Dios habita. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿cierto? Él habita en nuestro corazón. Somos un templo para Yahshua, para el Espíritu de Dios, y Yahweh constantemente va obrando y guiando nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso que nosotros, amados hermanos, debemos tratarnos con mucho amor y respeto, porque todo aquel que recibe a Yahshua, ¿cierto?, es parte del templo del Espíritu, O sea, Yahweh es quien está habitando en esas personas. ¿Por qué Pablo hablaba de este templo de Dios, templo de Yahweh? Porque le decía, el Ruach HaKodesh, el Espíritu, está viviendo en ustedes. Porque nosotros vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, en los Corintios, habían falsos maestros, enseñaban doctrinas que eran contrarias a la palabra del Señor, eran doctrinas impías. Entonces, estas enseñanzas tendían a corromper y a contaminar y a destruir el edificio. En este caso, el edificio en la congregación en donde debían mantenerse puros, santos para Yahweh. Entonces, estos más falsos maestros de Corintios, ¿cierto? Difundían principios que eran poco claros, no se podían entender. Y eso cuando los principios, ¿cierto? Cuando las doctrinas no están de acuerdo con las escrituras, hacen que la congregación de Yahweh, la congregación de Dios, ¿cierto?, sea impía y trae la destrucción sobre sí misma. ¿Por qué? Porque no hay una sana doctrina dentro de la congregación. Los salvos, amados, deben ser puros y limpios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto,
somos, ¿cierto? Somos iglesia, somos templo, somos iglesia. O sea, la estructura que es la congregación, el edificio mismo, es donde aquellos salvos tienen que ser puros, tienen que ser limpios del corazón, ¿cierto? Un corazón, ¿cierto?, compungido cuando acepta a Yahshua, cuando acepta a Cristo. En la conversión, ¿cierto?, tiene que ser un corazón sincero. Y muchas veces algunos que enseñan doctrinas que son impías, doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, se está engañando a sí mismo. Aquel que se considera templo del Espíritu, pero no se preocupa realmente por la santidad personal, ni por la paz, ni se está preocupando de la pureza de la congregación. Por lo tanto, amado, por eso es que cuando Pablo hablaba, decía, vosotros sois templo del Espíritu, vuestro cuerpo. O sea, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de todo nuestro ser, el ejad, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser es templo para Dios, templo para el Señor. Por eso Pablo a los Corintios le decía, el hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, no se pertenecen a sí mismos. Esto lo habla en 1 Corintios 6, 19 y versículo 11. Porque dice, algunos de ustedes hacían estas cosas, ¿cierto? Como refiriéndose al pecado, ¿cierto? Pero ya han sido lavados, han sido apartados para Dios, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, en este caso del Padre, Yahshua, Hamashiach y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ustedes han sido lavados, apartados y justos. Hay tres principios, amados hermanos, que nosotros podemos ver aquí en 1 Corintios 6:11. Dice lavado, santificado, justificado. Aquí nosotros vemos tres aspectos que tienen que ver con la salvación, con la redención de Cristo en los salvos. Somos templos, ¿cierto? Porque somos lavados y regenerados por el renacer. El renacer es una renovación producida por el Ruach HaKodesh, producida por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros si nos damos cuenta, este renacer no es el resultado de obras, de esfuerzo humano, no, sino de la gracia. Es de la gracia y la misericordia de Yahweh. Por la misericordia de Dios, ¿cierto? Hemos sido renacidos. Un lavamiento espiritual que está ocurriendo en la vida, ¿cierto? Del salvo por medio del Espíritu Santo. Esa regeneración significa un nuevo nacimiento. El caso cuando vino Nicodemo delante de Jesús, ¿cierto? Cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Cierto? Y Jesús le dice, Yahshua le dice, tienes que ser bautizado del agua y del Espíritu. O sea, un lavamiento espiritual, un lavamiento en el Espíritu, un nuevo nacimiento. Entonces, ahí es cuando Pablo nos enseña esto de ser templo del Espíritu Santo, que es por la gracia y la misericordia. Por la gracia, dijo Pablo también, por la gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esta gracia no es de vosotros. Esta gracia es del Señor. Pues es un don de Dios. Esa gracia es de Dios que nos entrega a nosotros. Por eso decía, no por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Entonces la gracia, amados hermanos, es la base. Es la base. Tenemos que tener una base, un cimiento firme, donde nosotros podemos refugiarnos como hijos de Dios, como salvos.
La gracia es la base sobre la cual Dios salva, ¿cierto?, al pecador. La base es cuando nosotros entregamos nuestros pecados y Dios nos entrega, ¿cierto?, esa gracia. La fe por la que nosotros hemos creído en nuestro Señor, por la cual nosotros recibimos, ¿cierto?, la salvación. Como decía Pablo, no por obra. Entonces, amados hermanos, somos templo por la misericordia. Por misericordia. No se obtiene por lo que podamos hacer. Si fuera por obra, excluiría la gracia divina. ¿Entiende? Ya somos salvos. Hechura suya, dice la palabra del Señor. Hechura suya. Somos templo por la renovación, como dice Pablo a los Corintios, le dice que una creación renovada. Una creación renovada tiene que ver que lo viejo ha pasado. La vieja naturaleza de nuestra vida, aunque siempre va a estar ahí, siempre está, ¿cierto?, constantemente. Por eso que tenemos que estar en la palabra del Señor, por eso que tenemos que estar siempre buscando, ¿cierto?, a Dios, que esa vieja naturaleza no salga a relucir. Por eso que dice la Biblia, dice que el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Por eso Pablo dice, contemplen esto, lo que ha venido es fresco y nuevo. Fresco y nuevo. Algo renovado. Y ese hombre, esa persona o nosotros, cuando hemos sido renovados por el Espíritu Santo, hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Porque estamos actuando bajo nuevos principios. Nuevos principios. Estamos actuando bajo nuevas reglas, con nuevos fines y en nueva compañía. Eso no significa que nosotros nos apartemos de aquellas personas que no son salvos. Podemos estar junto con ellos, pero tenemos, ¿cierto?, nuestra vida que ha sido renovada. Tenemos que ser luz para aquellos que no conocen al Señor. El salvo, amados hermanos, es creado de nuevo, es una creación nueva. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Dios hace esas cosas. Entonces, nuestro corazón no es simplemente enderezado, sino lo que hace Dios nos da un nuevo corazón. Ya miramos las cosas totalmente diferentes, no como las veíamos antes, sino que vemos las cosas totalmente diferentes. Somos hechura de Dios, creados en Yahshua para buenas obras. Para buenas obras. Y somos templo, amados hermanos, templo del Espíritu Santo, porque hemos sido justificados. Justificados ante Yahweh, justificados ante Dios. Mediante el acto, ¿cierto?, dice Pablo, el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado, que fue alcanzado por el Mashiach, Yahshua. Entonces, cuando somos justificados, amados, significa generalmente que un acusado, o cuando nosotros éramos acusados, ¿cierto?, de nuestros pecados, hemos sido absueltos de esos cargos. El solo hecho de poner, ¿cierto?, nuestros pecados en la cruz. La cruz está vacía, amados. Cristo ya no está ahí. Él subió al cielo, ¿cierto? Y vino y dejó el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Él nos declara justo legalmente cuando nosotros aceptamos al Señor. Entonces Pablo lo que usa estas palabras es para explicar el acto de la justificación de Yahweh, de la justificación de Dios. Él cancela la culpa humana. Esa culpa que muchas veces, amados hermanos, es una influencia muy fuerte en el ser humano. Una influencia pecaminosa en la mente, en el corazón del ser humano. Entonces, Él cancela esa culpa.
Descansamos nosotros cuando dejamos nuestras culpas delante del Señor. Dejamos nuestra culpa por medio de la muerte expiatoria, ¿cierto? De la salvación en Yahshua, de la salvación en Cristo. Esa es la justificación. La liberación de, si no hablamos en términos jurídicos, es la liberación de la pena. Dios nos absuelve, ¿cierto? De una condenación, de esa condenación que nos traía el pecado. Y nos garantiza, ¿qué nos garantiza? Hay una garantía, la vida eterna. Y somos santificados. Somos templo porque somos una santificación para Yahweh. La santificación. Esa santificación tiene que ver con la obra de Yahweh, en la cual nosotros somos salvos. Apartados por Él, por medio de la muerte de Yahshua. Entonces, nuestros corazones, amados hermanos, iglesia, nuestros corazones deben estar completamente santificados para Dios, apartados para Dios, apartados para Dios. Hay tres tipos de santificación que nosotros podemos mirar, porque muchos dicen, bueno, que la salvación se pierde, pero la salvación no se pierde, porque la salvación viene de Dios. La salvación es de Dios, del sacrificio de Yahshua en la cruz, ¿cierto? Entonces hay tres posturas que tienen que ver con la postura posicional, ¿cierto? Que el salvo por la muerte de Cristo, ¿cierto? Y la resurrección, que Él envía su Espíritu a posesionar nuestras vidas para que nosotros podamos ser templos del Espíritu Santo. Y la santificación progresiva es que mediante el caminar en el Evangelio, día tras día, ¿cierto? Hasta que Cristo venga, esa santificación progresiva es el diario vivir del salvo. Cada día nosotros vivimos, ¿cierto? En esa santificación diaria, vivida, ¿cierto? En unión a Yahshua. Y la santificación que tiene una santificación final es cuando los salvos van a ser transformados a la imagen de Yahshua en su venida, a la estatura, ¿cierto? Del varón perfecto. O sea, ya completamos una madurez. Nuestra madurez espiritual va creciendo a través, ¿cierto?, de la santificación progresiva. Va creciendo en estatura para llegar a ser transformado a la imagen de Yahshua. Entonces, cuando Cristo venga, va a venir a buscar a un pueblo comprado por un precio. Comprado por un precio. Ya a través de nuestro Señor somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Somos redimidos, ¿cierto? Porque el único que puede conquistar el poder del pecado es nuestro Señor. Hoy día, amados hermanos, hay gente que es esclava del pecado. Pero ¿cuándo deja de ser esclava del pecado? Hasta que entregue su vida a Yahshua. Hasta que entregue su vida a Cristo. Cuando entregue el pecado, cuando entregue el orgullo, cuando entregue el temor. Ese temor, cuando nosotros lo entregamos, cuando entregamos ese temor al Señor, cuando entregamos ese orgullo al Señor, ¿cierto? Ya eso ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Entonces, así como antiguamente el amo, ¿cierto?, perdía a su esclavo cuando él lo vendía, ¿cierto? Nosotros venimos a ser esclavos de Yahshua,
esclavos de Cristo, porque Él nos compró por un precio. Y ese precio fue la sangre. Por la sangre de Cristo, cada uno de nosotros podemos ser salvos. Nos convertimos en salvos y hemos ganado nuestra libertad. El pecado ya no nos controla. Ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu, y al ser guiados por el Espíritu somos templos de Yahweh. Somos templos de Dios. Por eso Pablo le decía a los corintios, le decía, nadie se jacte de los seres humanos, porque todo es nuestro, todo nos pertenece. A través del Espíritu Santo, Dios nos entrega, ¿cierto?, muchas bendiciones. La jactancia, amado, la jactancia, él decía, nadie se jacte del hombre, de los hombres. No se engañen a sí mismos. Si alguno se cree sabio, según la medida de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es absurda desde el punto de vista de Yahweh. Todo lo que nosotros vemos, escuchamos, esta sabiduría del mundo es muy absurda, es absurda. Por eso es que tenemos que comprender la sabiduría de Dios. Por dice que el Tanakh dice que Él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. Y Dios sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada, porque la sabiduría viene de Dios. Por eso que Pablo le decía a los corintios, le decía, no se jacten de los seres humanos, porque todo es nuestro. Somos herederos con Yahshua. Todo le pertenece a Él, ¿cierto? Todo le pertenece a Él. Y todo eso también es de nosotros. Porque, amados hermanos, cuando Dios creó, hizo algo de la nada. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, para nosotros, Él lo creó todo. No hay razón, amados hermanos, para que nosotros seamos orgullosos de la sabiduría, del conocimiento que Dios nos entrega. Porque esto viene de Dios, de las Escrituras, de la palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar, amados hermanos, que nosotros existimos solo porque Dios lo hizo, porque Yahweh lo hizo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo hizo. Tenemos dones, los dones que Dios nos da, dones ministeriales, especialmente, únicamente porque Dios los ha dado. ¿Cierto? Porque lo que habla en Efesios, pastores, maestros, evangelistas, predicadores, ¿cierto? Y misioneros, son aquellas personas que Dios le ha dado, ¿cierto?, estos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay otros dones, ¿cierto? Son dones naturales, que son los talentos, dones que uno puede tener para hacer el servicio a la iglesia, y otros que son dones sobrenaturales. Estos dones sobrenaturales tienen que ver con esto, con los ministerios. Cuando Yahweh en nosotros, amados, cuando está en nosotros, cuando su presencia está en nosotros, es algo especial. Es algo especial. No sé si le ha pasado. Separados de Dios no somos nada. No somos nada. Si intentamos vivir sin Él, abandonaremos el propósito por el cual nosotros fuimos hechos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, todas las cosas fueron hechas. La palabra, por medio de la palabra, dice que todas las cosas fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Juan 1:3 dice eso. Jesús es el verbo, Él es la palabra. La palabra, por medio de la palabra, porque el verbo significa la palabra, fueron hechas por medio de Él. La palabra del Señor, la palabra, el agente activo de Dios
en la creación, siendo el mismo Dios eterno con Dios. Su palabra, ¿cierto? Hágase la luz y la luz fue hecha. ¿Por qué? Por su palabra, por su palabra, por la palabra de Dios. Y Yahshua es el creador de todo. Colosenses habla de eso, 1, 16, 17, dice, porque en conexión con él, o sea, con Yahshua, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible, invisible, ya sean trono, dominio, gobernante, autoridades, todas han sido creadas por él y para él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene sujeto, unido en coherencia. Entonces, amado, el amo y el arquitecto es nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial. Permítale usted, permítale a Dios que sea el arquitecto de su vida, que Él edifique su vida. Porque Él todo lo que hace, amados hermanos, es perfecto. Es perfecto. Tenemos, amado, una prueba más que Yahshua es el creador. El creador. Dice la palabra del Señor que en Génesis dice, Elohim, Dios, creó el cielo y la tierra, el Aleph Taf. En la Biblia Kadosh habla del Aleph Taf, el principio y el fin. El principio y el fin. La palabra no fue creada, la palabra existía, la palabra de Dios. Él era el creador, Dios es el creador, Yahshua es el creador. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso que nosotros, a través de Yahshua HaMashiach, a través de Cristo, somos glorificados con él, glorificados en el Señor. Por eso habla de salvación, santificación y glorificación. Amados hermanos, en muchos lugares del mundo actual, los salvos enfrentan presiones, como los primeros seguidores de Yahshua. Pero hay otros países donde el evangelio se tolera o se alienta. Pero sea como sea, amados hermanos, no debemos bajar la guardia, porque hemos sido glorificados con él. Glorificados. Somos hijos, herederos de Yahweh, herederos de Dios y herederos junto con el Mashiach, con el Mesías. Entonces, vivir, amado, como Cristo lo hizo, significa servir a otros, servir a los demás, ceder sus derechos, ceder nuestros derechos. O sea, tenemos nosotros 24 horas. ¿Cuánto tiempo estamos sirviendo a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos, cierto, en la palabra? También nosotros, como cierto glorificados, debemos resistir las presiones para conformarnos al mundo. Tal como está hoy día, nosotros tenemos que conformarnos al mundo. Y esto exige un precio. Exige un precio. Por eso Pablo a los romanos le decía, estamos sufriendo con él, de manera que también seamos glorificados. Entonces, amados, nada de lo que nosotros podamos sufrir podrá compararse al gran precio de Yahshua que pagó por nosotros para salvarnos, el sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, cuando ya Él nos hace a cada uno que recibimos a Cristo, templo del Espíritu Santo, ya tenemos que morir, ¿cierto?, al pecado. Esa vieja
naturaleza. Esa vieja naturaleza, esa vieja vida que era antes de recibir a Cristo, a una nueva vida, a una nueva vida. Amados hermanos, antes que nosotros creyéramos en Cristo, nuestra naturaleza no era buena, era mala. Desobedecíamos. Ahora todo lo contrario, obedecemos, ¿cierto?, a la palabra del Señor, obedecemos sus preceptos, sus reglas. Pero antes de Cristo desobedecíamos, nos rebelábamos, ignorábamos a Yahweh. Ignorábamos a Yahweh. No podíamos amarlo con todo el corazón. Era imposible amarlo. Pero ahora sí podemos amarlo. ¿Por qué podemos amarlo? Porque Él salvó nuestra vieja naturaleza a una nueva naturaleza. A una nueva naturaleza. Dios, Yahweh, ha crucificado esa antigua naturaleza rebelde y la reemplaza, amado, con una nueva naturaleza que es de amor. Ese amor que nos da el mundo es la que Dios nos da. Es cuando su presencia viene a nuestra vida, ese manto de gloria, ese manto de amor sobre nuestras vidas, cuando nosotros le confesamos nuestros problemas delante del Señor, nuestros pecados. Entonces la paga del pecado se cumple en Yahshua, en la cruz. Por eso Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. En Lamentaciones dice, amado, cuando habla el libro de Lamentaciones, dice, nos hemos convertido en huérfanos sin padre, nuestras madres son como viudas. Huérfanos sin padre. Es una persona, en el Antiguo Testamento, era una persona que había muerto su padre. Y las madres quedaban como viudas, ¿cierto? Cuidando solamente a sus hijos. Y cuando nosotros leemos esta palabra, refleja las pérdidas de los jefes de familia durante la lucha con los babilonios. La casa de Israel dice que era desolada, abandonada. Esa casa de Israel perdió su contrato matrimonial y fue despedida. Ellos quedaron sin padre, porque Yahweh se había divorciado de la casa de Israel por sus múltiples transgresiones, por sus múltiples pecados. Pero cuando viene Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Él no los deja huérfanos. En Dios no somos huérfanos, somos hijos, somos parte de su familia. Por eso es importante que tú lo recibas hoy, que recibas a Cristo en tu corazón. Amados, la presencia del Espíritu Santo, nosotros somos templo, ¿cierto?, del Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, le dice que vinieron llamas de fuego y que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego, amado, la presencia del Espíritu Santo es una presencia purificadora de Yahweh. Nos purifica los elementos que son indeseables en nuestra vida. Enciende nuestros corazones la llama que inflama la vida de otros. Su espíritu es el que inflama nuestra vida. Cuando nosotros vemos, amado, a través de la escritura, el monte Sinaí dice que confirmó el fuego del cielo. Éxodo 19 dice, versículo 16-18, dice, en la mañana del tercer día hubo trueno, relámpago, una nube espesa sobre la montaña. Y dice, Moisés sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Dios, Y después dice, el monte Sinaí se envolvió en humo porque Yahweh descendió sobre él en fuego. Entonces, cuando vemos, amado,
en Pentecostés, Yahweh Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo enviando fuego. Ese fuego que descendió, ¿cierto? En el Sinaí descendió solamente en un solo lugar. Pero en Pentecostés dice la palabra del Señor que el fuego vino sobre muchos salvos, simbolizando la presencia de Yahweh que está al alcance de todos los que creen en Él. Quizás muchos puedan escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? En estos momentos, en muchos lugares, y recibir la presencia del Señor. Porque Él está en todo lugar. Por eso el Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Amados hermanos, Yahweh Dios tomó cuerpo humano, se despojó de su gloria, vino a esta tierra, vino a habitar con nosotros aquí en esta tierra. Nunca nos ha dejado huérfanos. Dios nunca ha dejado al hombre huérfano. Yahweh Yahshua. Cuando Jesús dijo, vendré a nosotros, lo que decía era verdad. La verdad. Él decía y hacía. Esa es la verdad. Decir y hacer. Decir y obrar. Entonces, aunque Jesús dice ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a vivir en los salvos para ser templo del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, amados hermanos, equivale a tener a Yahshua mismo en nuestra vida. Muchas veces pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en nuestro corazón. Bienaventurados, dice los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Está en el corazón de un corazón limpio, cierto que ha sido perdonado y que viene el Espíritu Santo. Porque la justicia de Dios es a los indefensos. Yahweh protege, dice, al extranjero. Él sostiene al huérfano y a la viuda. Entonces los planes de Dios trastornan el camino del impío, pero protege, ¿cierto?, al huérfano y a la viuda. Porque dice más adelante en el Salmo 146:9, Yahweh protege al extranjero, él sostiene al huérfano y a la viuda, mas el camino de los pecadores, él los remueve. O sea, el camino, en el plan de Dios, trastorna el camino de los impíos. Es un trastorno para ellos no entender estas cosas, porque sus valores son opuestos al de la sociedad. Pero sí, dice la palabra del Señor, que Yahweh protege al extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda. Todos aquellos que acepten a Yahshua ya no son indefensos, ya no son huérfanos. Porque cuando Él dijo, muchos serán postreros y los postreros primeros. O sea, ¿qué significa eso? Que los postreros serán primeros. Que cuando usted acepta a Cristo, nosotros hemos aceptado a Cristo muchos años, y usted lo acepta, usted va a ser primero. Para Él lo forma de esa forma. Los postreros serán primero. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él protege a los indefensos. Y Él quiere protegerlo en esta noche. Quiere protegerlo y quiere que usted no esté indefenso, no esté huérfano, sino que acepte, ¿cierto?, a ser parte de este templo del Espíritu Santo, este templo de Yahweh, el templo de Dios. Como les dije anteriormente, en sencillas palabras, es donde habita Yahshua. Cuando usted tiene un corazón compungido delante de Dios y le muestra sus faltas a Él, Dios le perdona y pasa a ser templo vivo para que Él viva en su corazón constantemente, obrando y guiando su vida en cada momento, en cada paso. ¿Verdad? Cuando usted se sumerge, ¿cierto?, en las aguas del Espíritu Santo, Él le va a entregar mucho amor, mucho amor. Así que oremos al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Santificamos tu nombre porque tú eres santo, Santo Kadosh, nuestro Padre Celestial. En esta hora, Señor, haz tu voluntad perfecta, Señor, en cada uno de aquellos que están clamando a ti. Señor, perdona, Señor, los pecados de aquellos que están, ¿cierto?, sintonizando, ¿cierto?, el programa, que ellos puedan, Señor, ser bautizados en el Espíritu Santo a través de la renovación de tu Espíritu en la vida de ellos. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra, Dios mío. Guíanos, Señor, guíanos en cada momento, ¿cierto?, de nuestra aflicción. Padre, inscribe en el libro de la vida a aquellos que están clamando para ser uno de tus hijos, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. El Espíritu Santo toca las vidas de cada uno, sana toda enfermedad física, espiritual, de aquellos que estén, ¿cierto?, en esta hora viviendo. Yo creo, Señor, en tus milagros, creo en tu prodigio, Padre. Yo te doy gracias y bendice a todos aquellos que han, ¿cierto?, se han detenido a escuchar esta palabra, Dios. Padre, yo te doy gracias desde ya, porque sé que muchos serán templo de tu Espíritu Santo en cada día, en su diario vivir, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Damos gloria al Señor, amados hermanos, y gracias, siempre lo digo, gracias por compartir este mensaje con sus amigos, con sus vecinos, y ya nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere. Vamos a estar, si es que no hay otra cosa que tengamos que hacer, vamos a estar a las 8 de la noche. Bueno, si llegara a transmitir un poco más temprano, les doy el aviso. Hoy día di el aviso antes de empezar para que ustedes vieran que íbamos a comenzar un poquito más temprano. Así que gracias por estar, gracias por aquellos también que el día de mañana se van a conectar. Amén. Dios los bendiga grandemente.